aprovechó porque en el Tahuantinsuyo se estaba dando esta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que al final Atahualpa salió ganador y fue el Sí, se ve un próximo... poquito chiquita la pantalla. Sí, así es, mi amor, es porque lo han hecho así el PowerPoint, no te preocupes. Entonces, por qué Atahualpa y Huáscar estuvieron peleando, tuvieron una guerra, ganó Atahualpa, ¿sí? Ganó Atahualpa y fue el nuevo sucesor inca. Pero para esto los chasquis les dieron la información de que habían llegado personas barbudas en lanchas grandes, con animales y con varas que lanzaban fuegos, y estas eran armas. Entonces vamos a conocer cómo se dio la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Cómo se dio la conquista del Tahuantinsuyo? Muy bien. Fundamento teórico. La caída del Tahuantinsuyo nos dice, es la etapa en que los españoles llegaron al imperio de los incas. Después de la llegada de Colón a América, muchos españoles quisieron explorar el continente americano. ¿Por qué? Porque habían escuchado que nuestro continente eran pueblos ricos en oro y en plata, y los españoles les encantaba el oro y la plata. Así fue que Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, estos tres españoles que se llamaron los tres socios de la conquista, emprendieron una expedición y después de 2 viajes llegaron al imperio incaico. Ellos llegaron en un momento preciso porque encontraron un pueblo dividido, porque estaba la lucha entre 2 hermanos, Huáscar y Atahualpa, como lo vimos en el videíto, por gobernar el Tahuantinsuyo. Francisco Pizarro se enteró, ¿se acuerdan que en el video, cuando Atahualpa ganó, ¿a dónde se fue? A Cajamarca. Entonces Francisco Pizarro se enteró de que Atahualpa ya se encontraba en Cajamarca y fue donde él y sus soldados prepararon una emboscada donde lo tomaron prisionero. Atahualpa, al conocer la avaricia de los españoles por el oro y la plata, ofreció a Pizarro, a cambio de su libertad, 2 cuartos, o sea, 2 cuartos. Si ustedes tienen un cuarto donde ustedes duermen, ya. Atahualpa le ofreció a Francisco Pizarro 2 cuartos llenos de oro y de plata, a cambio de su libertad, ¿sí? Entonces dice, 1 de oro hasta la altura de su mano, en el lugar donde se encontraba prisionero, al que se le conoce como el cuarto del rescate. Luego, Pizarro fundó la ciudad de Lima como la capital del Perú. Es cierto, Francisco Pizarro fue el español que descubrió el Tahuantinsuyo y lo conquistó. Aprovechó este momento en que los hermanos estaban en una disputa terrible, en esta guerra civil, ¿sí? Uno quería tener el poder, el otro también quiso sublevar a su hermano, entonces todo esto trajo consigo la caída del Tahuantinsuyo y fue aprovechada por los españoles, ¿no? Llegaron estos 3 socios de la conquista, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, hasta que Francisco Pizarro se enteró que Atahualpa estaba en Cajamarca y se fue a darle el encuentro, le hizo una emboscada y lo tomó prisionero. Luego Atahualpa, pensando de que los españoles lo iban a dejar en libertad, le ofreció 1 cuarto de oro y 2 de plata, pero al final no pasó nada. Igual Atahualpa fue asesinado y Francisco Pizarro conquistó el Tahuantinsuyo. Muy bien, veamos la siguiente parte. En la siguiente parte nos dicen cuáles fueron los factores que determinaron la caída del Tahuantinsuyo. Los factores que determinaron la caída del Tahuantinsuyo son
la rivalidad de estos hermanos, Huáscar y Atahualpa, por la administración y extensión del Tahuantinsuyo. Como ustedes saben, los incas lo que querían eran conquistar nuevos pueblos para que el Tahuantinsuyo sea mucho más grande. Pero, lamentablemente, murió Huayna Cápac de viruela y le dejó la sucesión a un hijo que también murió de viruela. Entonces, estos hermanos, que eran los más, por decirlo así, los más fuertes, se enfrentaron porque ellos querían demostrar quién era el más fuerte, el más inteligente, el más hábil. Ganando así la guerra, el hermano Atahualpa, ¿sí? Y siendo coronado en Cajamarca, es encontrado por Francisco Pizarro, ¿no? Entonces, esta rivalidad hizo que el Tahuantinsuyo cayera, que el Tahuantinsuyo se deteriorara, y esto facilitara el ingreso de los españoles. El segundo factor que causó o que determinó la caída del Tahuantinsuyo fue la superioridad bélica de los españoles. ¿Qué significa superioridad bélica? Significa que tenían muchas armas de fuego, muchas armas de fuego, tenían caballos. Ellos habían traído los caballos y perros de guerra. Eso es lo que trajeron los españoles, ¿no? Entonces, el primer factor que determinó la caída del Tahuantinsuyo fue la rivalidad de estos dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Y la segunda era la superioridad bélica de los españoles, que tenían armas de fuego, caballos y perros de guerra. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte. Los viajes de Pizarro. Nos dicen que Pizarro, junto a sus dos socios, fueron Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, los tres socios de la conquista. Realizaron viajes. El primer viaje, Francisco Pizarro parte de Panamá, desembarcando en el puerto de Piñas, y luego llegan a Puerto del Hambre. Lo llamaron así porque por la falta de alimento. No había alimento en ese puerto. Siguieron hacia el sur, llegando a Puerto Quemado, donde Diego de Almagro pierde un ojo. ¿Sí? Diego de Almagro es muy famoso porque él era tuerto, solo tenía un ojo. Fue aquí en el primer viaje donde Diego de Almagro pierde un ojo. Muy bien. Luego se da el segundo viaje. En el segundo viaje, Francisco Pizarro y sus socios llegan a la isla del Gallo. Él allí marcó una línea en la arena. A Panamá vamos a ser pobres y en Perú vamos a ser ricos. Quien cruce esa línea y tras él lo seguirán 13 soldados. Regresó a Panamá con abundante oro y plata y un indígena al que llamaron Felipillo, el cual le serviría de intérprete. Entonces, ¿qué hacía este Francisco Pizarro? Iba descubriendo pueblos, saqueando pueblos, ¿no? Saquear significa robar, porque esa era la palabra, ¿no? Y buscaba oro y plata, ¿no? Y tuvieron un indígena que le serviría de intérprete, al que llamaron Felipillo. Luego tenemos el tercer viaje. En España se firmó la capitulación de Toledo. Pizarro partió de Panamá, desembarcaron en tierras peruanas, llegaron a nuestro Perú en 1532. Allí se fundó la primera ciudad llamada San Miguel de Piura. Si ustedes tienen familiares en Piura, hay una ciudad llamada San Miguel de Piura. Después de enterado que el Inca Atahualpa estaba en Cajamarca, prosiguió su camino hasta esa ciudad. Entonces, en su tercer viaje, recién Pizarro llegó a Perú. En el año 1532, llegó exactamente a Piura, por aquí, donde vemos acá. Llegó a Piura y en Piura fundó su primera ciudad llamada San Miguel de Piura.
Luego se enteró de que Atahualpa estaba en Cajamarca y prosiguió su camino hasta esa ciudad. Muy bien. Entonces, hemos visto qué es lo que se dio. Ya sabemos que en Cajamarca se dio la captura del Inca Atahualpa, su supuesta liberación, pero al final nuestro Inca Atahualpa fue asesinado, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a pasar ya a nuestra práctica dirigida, ¿sí? Vamos a pasar a nuestra práctica dirigida para comentar acerca de todo lo que hemos visto el día de hoy. Muy bien. Nos dicen, empezamos. ¿Qué nacionalidad, o sea, qué eran peruanos, españoles, qué nacionalidad tenían las personas que vinieron a conquistar el Perú? Le pregunto, a mí me quedé con los últimos, no le pregunté a Steve. A ver, Steve, ¿qué nacionalidad tenían las personas que vinieron a conquistar nuestro Perú? ¿De qué nacionalidad eran? Steve, ¿escucha? Steve. No. ¿Estamos en la práctica dirigida? Sí, sí, mi amor, ya estamos en la práctica dirigida. A ver, Tiago, ¿qué nacionalidad tenían las personas que vinieron a conquistar el Perú, Tiaguito? Ah, ya. Sí, A ver, Tiaguito, ahí estaba Steve. Perdón, mi amor. Vamos a escuchar a Steve y luego sigues tú. Muy bien, Steve. Steve me puso ahí los españoles. Muy bien, Steve. Es cierto, las personas que vinieron a conquistar el Perú eran de nacionalidad española. Muy bien. Ahora le voy a preguntar a Tiago. Ahora sí te toca a ti, mi amor. Ahora sí te toca a ti. ¿Quién estuvo a cargo de la conquista española? ¿Quién era el principal? Eran 3 socios, pero él era el principal. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el que estuvo a cargo de la conquista del Imperio Incaico? El que se enteró de que Atahualpa estaba en Cajamarca y se fue a darle el encuentro. ¿Cómo se llamaba? Francisco. ¿Y cuál era su apellido? ¿Cuál era su apellido? A ver, le pregunto a ver, Angeli, ayuda a tu compañero. ¿Cómo se llamaba? Francisco Bolognesi. No, no era Francisco Bolognesi. Muy bien, chicos, han estado atentos. Francisco Pizarro. Muy bien, el que estuvo a cargo, muy bien, Itzel. Muy bien, Tiago, muy bien, Itzel, muy bien, Samantha, Joseph Chacón, todos aprendieron su micro. Pizarro. Muy bien, Francisco Pizarro fue el que estuvo a cargo de la conquista del Imperio Incaico. Si bien eran 3 socios, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, ¿sí? Él era el principal. Ahora pregunto, ¿quiénes acompañaron a Pizarro en la conquista del Tahuantinsuyo? Eso se lo voy a preguntar a mi compañero Yayo. A ver, Yayo, prende tu micro. ¿Quiénes fueron los que acompañaron a Pizarro? Eran 2, uno que se quedó sin un ojo y el otro que era un sacerdote. Diego de Almagro. Diego de Almagro, muy bien. ¿Y el otro? Hernando de Luque. Muy bien, Yayo, muy bien. Los acompañaron a Francisco Pizarro, vino con sus 2 socios, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Muy bien, Yayo, muy bien. Ahora pasamos a la última pregunta y me va a ayudar.
No, la última pregunta, todavía no lo cambio. Ahora le voy a preguntar a mi compañera, Damaris. Damaris, ¿quién fundó la ciudad de Lima? Miss, ¿Quién ¿quién fundó fundó la Francisco Pizarro. Muy bien, Damaris. Francisco Pizarro fue quien fundó la ciudad de Lima. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. A ver, chicos, un minutito para que copien. Un minutito, los voy a ver acá por las camaritas. Todos tienen que estar haciendo. Muy bien. Entonces, muy bien, mi amor. Levanta tu manito. Muy bien, entonces, estos tres socios de la conquista llegaron en 1532, fundando la ciudad de San Miguel de Piura, en Piura. Luego se enteraron de que Atahualpa estaba en Cajamarca y se fueron a darle un encuentro para tomarlo prisionero, ¿no? Luego... ¿Esa es la última clase? No, falta una más, mi amor, falta una más. ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos ahí? Mi familia falta uno. Ya, recién lo vamos a tiene. mover la manito para terminarlo rápido. Voy a mirarlos, voy a chequearlos, voy a chequearlos. Muy bien.